Sean todos bienvenidos a una nueva clase del Estudio Jurídico Ruiz y Asociados y Academia Sin Fronteras. En el día de hoy les traigo preguntas frecuentes del EFIP 1, materia de Derecho Penal. ¿No? Lo vamos a hacer en varias partes a este video. De esta manera ustedes, en esta serie de videos, van a aprender a responder de manera clara y concreta, y les voy a decir dónde están los trucos en las preguntas que les hacen para responderlas de manera excelente. Entonces vamos a empezar con las primeras 6 preguntas. En cuanto a la materia de derecho penal, les suelen plantear garantías constitucionales penales, es decir, artículos 16, 18 y 19, y qué principios, les preguntan, va a regular cada artículo. Bien, entonces, en principio vamos a tratar de establecer un mecanismo de cómo deben responder antes de pasar a la pregunta. Esta pregunta es una pregunta bastante amplia, ustedes pueden en sí desarrollar, pero utilicen este mecanismo. Primero aseguren la respuesta y después desarrollen, o como nosotros los profesores decimos, después saquen la guitarra. Pero primero aseguren la respuesta, es decir, garantías constitucionales penales. Antes de empezar a divagar, describo artículos 16, 18 y 19. Yo siempre les cuento mi experiencia. Yo ese día fui a mostrar que sabía un montón. Evidentemente lo sabía, pero ¿qué pasa? El profesor me dijo, usted limítese a contestar lo que yo le pregunto, que si yo quiero saber más se lo voy a preguntar. Entonces, mi experiencia justamente es esta. Aseguren la respuesta y después divaguen. De última, el profesor, si no quiere escucharlos, los corta y pasa a otra pregunta, pero ya tienen asegurada la respuesta. Bien, habiendo establecido el mecanismo, vamos a pasar a contestarla. En cuanto a las garantías constitucionales, bien, tenemos el artículo 16, que es el principio de igualdad ante la ley, es decir, hablamos de que este artículo nos va a decir que en Argentina no existen prerrogativas de sangre, de nacimiento, tampoco títulos de nobleza y o fueros personales. Es decir, que todos los habitantes somos iguales ante la ley y es justamente esta igualdad la base de lo que se va a llamar el impuesto y las cargas públicas. Por lo pronto, en cuanto al artículo 18, hablamos por supuesto del principio de legalidad, va a limitar el poder punitivo del Estado. Pero ¿qué pasa? Solo a lo que expresamente anuncia el derecho positivo, es decir, la norma. Bien, ¿Cuándo qué? Cuando establece que ningún habitante de la nación podrá ser penado sin juicio previo ni fundado en ley anterior al hecho del proceso. Este famoso versito, ¿bien? Es decir, lo vemos a través del famoso aforismo nullum crimen, nulla pena sine previa lege. Por otro lado, en cuanto al artículo 19, tenemos el principio de reserva. Este principio de reserva impone una zona exenta de castigo en aquellos, entre comillas, conductas, ¿no?, que incluso si fuesen inmorales o perjudiciales, que no estén estrictamente penadas por la ley, previa, por supuesto, al hecho acontecido. Es decir, a mí no me pueden penar por alguna conducta que yo cometo, por ejemplo, dentro de las 4 paredes de mi casa, porque no estoy dañando a un tercero, por más inmoral que parezca. Por ejemplo, si el vecino, ¿no?, tomando mate, café, té a la mañana, por su ventana, a través de su ventana, me ve a mí pasear desnudo por la casa. Pasear desnudo por la vía pública es una conducta inmoral, pero si yo lo hago dentro de mi casa, por ahí el vecino interpreta que no deja de ser inmoral, porque la verdad no está bueno que los vecinos nos vean desnudos, pero al hacerla dentro de mi casa nadie puede penarme, ¿se entiende? Y por otro lado tenemos el principio de privacidad que se desprende del artículo 19, es decir, aquí estamos hablando del 18 más el 19, y va a referir especialmente a cuando se establecen acciones privadas de los hombres, que justamente, bueno, acá me adelanté un poco, ¿no? Que se establecen, que no afectan la moral y las buenas costumbres, ni perjudican a un tercero, el ejemplo que les acabo de dar de estar en casa. Bien, entonces aquí ya tenemos respondida la pregunta, ¿qué principio regula cada artículo también? Ahora, la trampa de esta pregunta es que a ustedes les preguntan garantías constitucionales penales.
Ahora, si yo les pregunto garantías penales que se encuentran implícitas en la Constitución, ustedes podrán decir, bueno, me preguntó lo mismo al revés. No, no es lo mismo. Porque ustedes van a volver a hablar de esto y ahí es donde va a estar mal. Las garantías penales que se encuentran en la Constitución, hablamos del artículo 8 de la CAD, Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, pactos de derechos civiles y políticos, que tienen una jerarquía constitucional, están incluidos, pero no hablamos del 16, 18 y 19. Ojo ahí, porque este principio, el artículo 8, establece que no se puede perseguir penalmente a un individuo más de una vez y por una misma causa, ¿bien? Entre otras garantías que se le da a los internos. Entonces, ojo con esta pregunta trampa, porque depende el orden como la pregunten, ustedes tienen que responder una cosa o la otra. Ahora pasemos a la segunda pregunta. Defina iter criminis, ¿no? Y relacionemos con las garantías procesales y el artículo 18. Bien, iter criminis. Aseguramos la respuesta, es el mecanismo. Bien, ¿qué es el iter criminis? Lo primero que tengo que hacer no es divagar, es definir. Defina iter criminis. Es el camino que se transita por la senda hasta cometer el delito. Punto. Ya está definido, respuesta asegurada. Vamos a relacionarlo con garantías procesales y a su vez el artículo 18 para terminar de contestar correctamente esta pregunta. Entonces, cuando analizamos el iter criminis, básicamente no nos vamos a ubicar en el delito como tal de una manera estática, ¿bien? Porque aquí tenemos pasos. Vamos a hacerlo de una manera dinámica, porque les vuelvo a repetir, es la senda que transita el individuo en el camino a la comisión del delito y se va a dividir en dos fases, la interna y la externa, en este caso. En cuanto a la interna, es toda aquella conducta que sucede en la mente del sujeto, es decir, los actos preparatorios. Es el clásico ejemplo que yo siempre ponía de que quería matar a mi vecino porque ponía la música alta a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, perdón. Entonces, yo voy, compro un arma, bien, me siento en la mesa de mi casa, espero que se haga a las 12 de la noche sabiendo que este retrógrado va a poner la música a todo volumen. Y todos esos son actos preparatorios. Entonces, llegan las 12 de la noche, la música empieza a sonar, yo agarro el arma, me dirijo, bien, hacia la puerta de mi vecino, le apunto le toco el timbre, mi vecino sale muy contento, y yo le apunto con el arma en la cabeza, ¿bien? Aquí ya cortamos la fase preparatoria, porque ya empecé a exteriorizar la conducta, que antes era solo un pensamiento. Después podemos empezar en si eso no es punible, de acuerdo a si yo le disparo y lo mato, o si le apunto con el arma y por un agente externo, es decir, escucho la sirena de policía, me arrepiento y me voy. En ese caso no es punible. Bien, ahora si yo le disparo y da la casualidad que la esposa lo empuja y en vez de matarlo le causo lesiones leves, bueno, ahí ya estamos en algo punible, pero no lo maté. Es decir, va a ser punible en una menor escala de punición. Bien, entonces ahí ya definimos el iter criminis y respecto a las garantías procesales, bien, casualmente la relación es esta. Hablamos del artículo 18 porque toda etapa interna en su conjunto, es decir, los actos preparatorios, no son punibles. Principio de privacidad y lesividad, la reserva del artículo 18, en este caso que hablamos exactamente recién. ¿Bien? Ahora, vamos a pasar a la pregunta 3. Principio de territorialidad, validez espacial y temporal de la ley penal. Créanme, chicos, que esto es simple. A veces la teoría nos pone unos nombres, unos conceptos que parecen medio cósmicos, medio complejos, pero no es así. Bien, en cuanto a la pregunta 3, la ley penal básicamente se aplica a delitos cometidos ¿dónde? En el territorio del Estado, ¿bien? Basándose en el concepto de ¿qué cosa? De la soberanía, por ejemplo, una expresión que la vamos a sintetizar en una idea de independencia, bien, como para no dar mucha vuelta. Entonces este principio básicamente decide aplicar la ley penal del Estado donde el delito es cometido, claramente, ¿no?
Por eso que se aplica dentro del Estado o aquellos que son sometidos a su jurisdicción sin que importe la condición de autor del ofendido ni la nacionalidad, etcétera. Por ejemplo, un ciudadano de nacionalidad paraguaya que cometa un delito en territorio argentino, en este caso, ¿verdad? Entonces le vamos a aplicar la ley penal argentina, porque lo cometió el delito acá, por más que su nacionalidad sea paraguaya, boliviana, uruguaya, lo que sea. ¿Bien? Aquí eso no juega ningún rol. Por cuanto la validez temporal, el principio general va a establecer que la ley que rige, es decir, es la ley existente al momento de la ley de la comisión de un hecho delictivo. Bien, porque acuérdense que tenemos la retroactividad y la ultraactividad. Por eso la validez espacial y temporal de la ley penal. Yo cometo un delito hoy, la ley que rige es la que es válida al momento de que yo cometo este delito. Bien. Después podemos hablar que en la siguiente pregunta, en la 4, que es la que vamos a pasar a responder ahora, de la retroactividad y ultraactividad. Bien. Es decir, la retroactividad de la ley implica que a pesar de la pregunta 3, la ley que rige para juzgar a este individuo es la que rige al momento que este individuo comete el delito. También puede ocurrir, en base a estos dos principios, que una ley pueda regir, ¿bien?, a la comisión de un delito realizado previamente a su entrada en vigencia y siempre y cuando resulte más favorable al reo. Bien, aquí ocurre, por ejemplo, es muy simple de definir esto. Yo lo mato a Juan, ¿bien? Homicidio simple, 8 a 25 años, el Código Penal es muy claro. Yo lo mato a Juan hoy, rige esa ley hoy, por lo tanto a mí me van a aplicar de 8 a 25 años. Cuando inicia la causa, ¿bien? Ahora, vamos a suponer que desde el momento que inicia la causa, a mí me dan 8 o 25 años, pero antes del momento del dictado de la sentencia, reforman el Código Penal y dicen que homicidio simple es de 8 a 10 años, en vez de a 25. Entonces, en base a la retroactividad y ultraactividad, nos vamos a retrotraer a la ley que le afecte menos, básicamente, al imputado. Por lo que si todavía no se dictó la sentencia, a mí me va a aplicar la nueva ley de 8 a 10 años en vez de 8 a 25, que es la que regía cuando yo maté al vecino. Es así de simple. Bien. Ahora sí pasemos al plato fuerte, la teoría del delito. Bien. Aquí tenemos varios videos en la página donde yo lo explico de una manera corta y de una manera sencilla. Bien. De una manera corta y de una manera extensa, larga, bastante amplia, con muchas cosas que aquí en el examen, por lo pronto, no hacen al caso, porque no las quieren escuchar, y es básicamente relleno teórico. Entonces vamos a hacerlo de una manera simple, que es como lo quieren escuchar en el examen. La teoría del delito, vamos a tener 3 pasos, bien, en este caso, porque también las 5 y las 6 van de la mano. En la primera nos dicen que la describamos, y en la segunda nos dicen que describamos la estratificación en niveles, por lo que vamos a hacer todo junto. En cuanto a la descripción, la 5, la teoría general del delito básicamente es una herramienta conceptual que sirve para determinar cuándo un hecho encuadra en una descripción legal, es decir, de manera más simple, cuándo un hecho es punible y cuándo no lo es. Es así de simple, bien. Por eso el elemento teórico básico, bien, para el desarrollo de esta teoría es un análisis estático. Por eso yo les di la diferencia entre pararnos en un delito estático, en la teoría del delito, y en un delito dinámico cuando hablamos del iter criminis. Bien. Por eso, el primer paso para definir qué es un delito, vamos a receptarnos un poquito a lo que es lo catedrático, si se quiere. Por eso el primer elemento para establecer un delito es la conducta humana, ¿bien?, que se adjetiva, que se caracteriza en 3 cosas: progresiva, típica y antijurídica. Hasta ahí ya describimos la teoría del delito, ¿bien? Porque toda conducta debe ser típica y antijurídica, ¿bien?, para, en ese caso, poder atribuírsela al sujeto, es decir, hablamos del injusto penal. Hasta ahí es simple.
Ahora vamos a pasar a la 6. Bien. Describa la estratificación de los niveles. Bien, tenemos tres. La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Esos son los tres estratos secuenciales, si se quiere. Bien, y ahora les voy a explicar por qué secuenciales, de la teoría del delito. En el paso 1, nosotros vamos a tener la tipicidad. Es decir, que una conducta, para ser penada por la ley, en primer lugar debe ser típica y antijurídica. Bien, típica o tipicidad, ¿por qué? Porque es una conducta común, típica, no. Tipicidad, lo típico, viene de que esté tipificada en el Código Penal. Es decir, que mi conducta, por más inmoral que le parezca a un tercero, eso no basta, tiene que estar escrita, tipificada en el Código Penal. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo del homicidio. Yo mato a mi vecino, homicidio simple, 8 a 25 años. ¿Está tipificada en el Código Penal? ¿Es típica esta conducta? Sí, claro que está tipificada. Entonces es una conducta típica. Ya resolvimos el primer paso. ¿Bien? Ahora vamos a pasar al segundo, porque una clave de esta estratificación, y esto sí lo quieren escuchar en el examen, es que si un paso, si alguno de estos tres niveles no es confirmado, no se puede pasar al siguiente, entonces determinamos que la conducta no es punible. Por eso yo les dije, paso 1 está tipificado. Yo quiero matar a mi vecino, homicidio simple 8 a 25 años, está en el Código Penal, perfecto. La conducta es típica, ¿bien? La primera estratificación está resuelta, pasamos al 2. Bien, ¿cuál es el segundo paso? Ya tenemos una conducta típica, vamos a establecer si es antijurídica. Bien, ahora, si la conducta ya establecida, homicidio simple 8 a 25 años, contradice, por ejemplo, de manera formal como material el ordenamiento jurídico, se va a emitir un nuevo juicio de opinión y se va a señalar que es antijurídica o, caso contrario, una causa de justificación si media. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, una conducta típica, yo mato a mi vecino, 8 a 25 años, homicidio simple, perfecto. Paso al segundo escalón, muy cómodo, la antijuridicidad. Bien, ahora, momento. Si yo maté a mi vecino, homicidio simple, 8 a 25 años, bien. La conducta es típica, ya lo establecimos, pero ocurre que yo cometo ese delito. Sí, muy bien, yo lo cometí, pero yo estaba bajo emoción violenta. No dominaba mis acciones, ¿no? Mis reflejos humanos. Entonces, he aquí una causa de justificación. Entonces, acá se corta el paso 2, el análisis de la antijuridicidad, y no puedo pasar a la culpabilidad, porque no se me puede atribuir esa conducta a mí, porque yo no estaba usando el sentido común. ¿Se entiende? Yo no estaba en el dominio de las facultades mentales, como nos dice el derecho penal. Entonces aquí se corta la teoría del delito y no se puede establecer no se puede atribuir al sujeto la culpabilidad de esta conducta. Entonces mucho cuidado ahí, porque nosotros teníamos una conducta típica y cuando vamos a ver si es antijurídica resulta que el ordenamiento penal me disculpa, como nos dice el Código Penal, de haber cometido esta acción. A ver, no quiere decir que yo no sea menos homicida. Yo maté a mi vecino. Sí, por supuesto que lo maté, es un delito, es típico. Pero en cuanto a la antijuridicidad, encontramos con una causa de justificación que nos exculpa de esta conducta antijurídica. Ahora bien, vamos a suponer que no existe ese estado de emoción violenta y que yo conscientemente fui y maté a mi vecino. Bien, tenemos homicidio simple, 8 a 25 años, la conducta es típica, es antijurídica porque no hay ninguna causa que me justifique. Bien, es decir, estado de necesidad, por ejemplo, también, ¿no? Que es lo que justifica. Y vamos a pasar a lo que es la culpabilidad en este caso. En la culpabilidad, al autor se le exige claramente un comportamiento jurídico que es antinormativo. Entonces aquí se empieza a atribuir la conducta al sujeto. No es ni más ni menos que eso en ese caso, básicamente.
Entonces aquí ya tenemos configurada la teoría del delito de una manera práctica y que se puede exponer en algunos minutos. Bien, vamos a dar un último repaso para que quede claro. Cumplimos con los 3 pasos: conducta típica, antijurídica y por tal atribuible al sujeto en cuanto al último estrato, la culpabilidad. Típica, homicidio 8 a 25 años, está tipificado, quiere decir está escrito en el Código Penal. Hay antijuridicidad porque no existe una causa de justificación, es decir, el estado de emoción violenta, por ejemplo, bien. Y por tal, si es típica antijurídica, es culpable porque se me puede atribuir la culpa a mí como sujeto. Entonces ya cumplimos con los 3 estratos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De esta manera hemos descrito la pregunta 5 y 6. Si te gustó este video, no dudes en buscar el segundo y tercero parte. Podés encontrar mucho más en nuestras redes sociales escaneando los códigos QR de YouTube y de Instagram. Nos vemos en la próxima parte.